Muy bien amigos, estamos aquí en nuestro programa Impacto Profundo, aquí en Valente Cablevisión, canal 98, para tocar temas de interés. Y esta vez vamos a tocar el tema sobre la psiquiatría, sobre este video de la Comisión de Ciudadanos por los Derechos Humanos de Estados Unidos, la psiquiatría una industria de la muerte. Y vamos a ver si realmente la psiquiatría da soluciones a las enfermedades mentales o no. Y eso lo vamos a tocar en este programa. Nos ha llegado estos brochures de Estados Unidos, fármacos antiansiedad y estabilizadores de humor, si realmente cumplen lo que dicen o solamente son netamente ni siquiera medicinas, son drogas que lo único que hacen es dañar más al organismo humano. Y en los temas que vamos a tocar el día de hoy va a ser orígenes de la psiquiatría, sobre todo la psiquiatría una industria de la muerte, y vamos a ver el tema sobre drogando por lucro. Asimismo vamos a ver el tema sobre inventando enfermedades mentales y sobre todo los niños en la mira de la psiquiatría. ¿La psiquiatría es realmente lo que promete? ¿Realmente cura a los enfermos? Como dicen, vamos a ver en estos videos cuán impactante es. Muchos de los psiquiatras que se les ha preguntado si han podido curar a los enfermos mentales, ¿realmente lo han hecho? Muchos de ellos han dicho que no. Y sus diagnósticos ni siquiera tienen una referencia médica, es decir, un análisis médico. Se dice, por ejemplo, que muchos de los problemas mentales son producto de que existe una disminución en cuanto a los líquidos cerebrales o sobre todo al flujo sobre estos líquidos que algunos psiquiatras lo llaman pues que son producto de los daños mentales. Pero ¿hay realmente un análisis sobre eso? Por ejemplo, si a alguien le quitan sangre para demostrarle si ha bajado la insulina o no, podemos determinar si existe la diabetes o no en una determinada persona. Pero en el caso de los pacientes psiquiátricos, más que todo es una entrevista que se le hace a través de diagnosticar sus estados de conducta para determinar una enfermedad mental. ¿Es eso lógico? Segundo, de acuerdo a la Constitución de nuestro país y a los derechos humanos, es el juez el único que puede ordenar la detención y el internamiento a una persona. En este caso, ¿por qué los psiquiatras se atribuyen ese derecho de poder detener a una persona bajo el pretexto o bajo la condición de que tiene una enfermedad mental e internarlo y privarlo de su libertad en un hospital psiquiátrico? No con esto quiere decir que vamos a causar un desorden en todo esto. Simplemente lo que deseo es que la gente tome en cuenta hasta dónde son los límites que debe tener un psiquiatra. Y si realmente las drogas que se le da a las personas se le da para que realmente se recuperen o el estado mental sea peor. No olvidemos que en muchos casos que ha sucedido en Estados Unidos de personas que han cometido asesinatos en serie, muchos de esos jóvenes que han estado, de repente han participado de un asesinato o han sido actores de estos asesinatos en serie o masacres que han ocurrido en colegios, han sido jóvenes que han estado tomando el famoso Ritalin por problemas, digámoslo de esta forma, por problemas de TDAH, es decir, trastorno de hiperactividad y de atención. Entonces, por esos trastornos de hiperactividad y atención, estos jóvenes se les ha recetado por estos psiquiatras el Ritalin o sus derivados de este producto, y realmente han sido medicinas que han permitido una solución a estos pacientes, o sobre todo si estos pacientes se han recuperado. Bueno, para eso voy a mostrarles este video y vamos a analizarlo si realmente pues la psiquiatría está cumpliendo su fin, es decir, mejorar la calidad de las personas y sobre todo curarlas. Y muchos de los psiquiatras han dicho que ellos no han podido curar, la psiquiatría no cura. Entonces, si la medicina supuestamente está de avanzada y es de avanzada en muchas enfermedades, ¿por qué en las enfermedades mentales la psiquiatría no ha avanzado? Quizás sea porque la forma de diagnosticar enfermedades sea por medio de un manual, y ese manual donde todos podríamos calzar con un grado de locura, y de acuerdo a los psiquiatras todos deberíamos entonces de ser diagnosticados y drogados.
¿Para quién? Nada más y nada menos que para la industria farmacéutica. La industria farmacéutica que lamentablemente tenemos que verlo como lo que es, una entidad que lucra con la salud. En vez de buscar la salud de las personas, lucra con nuestra propia salud. ¿Y cuántos millones de dólares se embolsican en los Estados Unidos los psiquiatras promocionando medicina psiquiátrica? Si así es en Estados Unidos, imagínense cómo será en el Perú, que lamentablemente no llevamos una estadística y un orden, y de repente vamos a comenzar a investigar esta situación acá en el país. Bueno, veamos el primer video. El primer video está relacionado sobre orígenes de la psiquiatría, para que ustedes se den cuenta cómo la psiquiatría ha tratado de darle soluciones a las enfermedades mentales por medio de torturas. Y ustedes van a verlo en el presente video. Psychological study from the National Institute of Mental Health. Just this morning, along with a long-time psychiatrist. The circle of depression is growing wider, broader. 15% of women suffer from this Serious disorder. medical condition affecting over 20 million Americans. Changes that have occurred in the brain. Abnormalities in the neurotransmitters. Is that a chemical analysis? You've got a problem, they've got a drug. 6 million American kids take prescribed medication. Psychiatric care. But what if the criminal is mentally ill? The punishment, a form of aversion therapy. Strategy appears on the show, but I want to Seasonal affective disorders. Oppositional defiance disorder. Activity Schools disorder. criticized for overdoses. Donde quiera que mires, ahí está. ¿Piensas que la psiquiatría no tiene nada que ver contigo? Piénsalo otra vez. Todo el campo de la psiquiatría se ha metido en cada faceta de tu vida. Los psiquiatras afirman que más de 1.000 millones de los habitantes del planeta están mentalmente enfermos. En los últimos 30 años han prescrito medicinas psiquiátricas a 543 millones de personas. Y ahora mismo drogan a 17 millones de estudiantes con estimulantes y antidepresivos. Al preguntarles recientemente sobre la base científica de su profesión, los psiquiatras dispuestos a ser entrevistados no ofrecieron más que excusas. Psychiatric illness is not really illness. How do you evaluate if someone is cured or sick? Cure is certainly something we look forward to. We have no earthly idea how to accomplish. We're not good at causes. We don't know what causes mental illness. Pero eso no les ha impedido declararse expertos en salud mental y tratar a la gente en contra de su voluntad. ¿Y los resultados? Toma la tragedia humana que acabas de ver y multiplícala por millones. En las últimas 4 décadas murieron en hospitales psiquiátricos del gobierno casi el doble de americanos que en todas las guerras de Estados Unidos desde 1776. Las compañías de seguros pagan 69.000 millones de dólares al año por servicios psiquiátricos, doblando el costo de las primas de seguros médicos. Y mientras se embolsan más de 2 billones de dólares al año, los psiquiatras no pueden mostrar ni una sola cura. ¿Difícil de creer? Eso es exactamente con lo que cuentan. Y como te mostraremos, esa es la forma en que desde el principio se han salido con la suya. El Hospital Bethlehem Royal de Londres fue una de las primeras instituciones psiquiátricas del mundo. Conocido comúnmente como Bedlam, el hospital no era más que un depósito para quienes se creía que estaban locos. Se encerraba a los internos en jaulas, closets y establos, se les encadenaba a la pared y se les azotaba, mientras el hospital cobraba la admisión para que el público los viera. En el siglo XVIII, William Bady fue el primero en promover que sus hospitales podían curar a los enfermos mentales. Los manicomios de Bady lo hicieron el hombre más rico de Inglaterra, aunque sus tratamientos eran tan inhumanos como los practicados en Bedlam sin un solo paciente curado.
Su éxito financiero desencadenó un auge en el negocio de los manicomios y la oportunidad para que los psiquiatras se aprovecharan de esta nueva industria. Pero mientras los que dirigían los hospitales se hacían ricos, a los psiquiatras, sin embargo, les faltaba credibilidad para aumentar al máximo sus ingresos. Entonces, los psiquiatras buscaron dar crédito a su ejercicio disfrazándolo con el lenguaje de la medicina. El darle una nueva imagen al tratamiento se llegó a conocer como modelo médico. Llevando más allá la teoría biológica de la enfermedad mental, un americano, Benjamin Rush, propuso la idea de que la locura la causaba demasiada sangre en la cabeza. La cura, quitar la sangre por cualquier medio. Inmovilización, agua helada, sangrado, incluso el terror. Y con eso se creó un nuevo modelo médico. Los procedimientos a menudo letales de Rush se detallaron en su manual de 1812, que siguió siendo la fuente autorizada de la psiquiatría durante 70 años. Era tan venerado que en 1965 a Rush lo consagraron como el padre de la psiquiatría americana en el sello de la Asociación Psiquiátrica Americana. A fines del siglo XIX, los crecientes fracasos de la psiquiatría en curar la locura amenazaban sus ganancias financieras, obligándolos a inventar nuevos modelos médicos. El siglo XX trajo más modelos médicos. El psiquiatra americano Henry Cotton mutilaba a sus pacientes quitándoles partes del cuerpo y declaró que este era un gran avance para tratar enfermedades mentales. Al aumentar la indignación del público por la tortura y mutilación de pacientes, los psiquiatras inventaron nuevos métodos, cada uno aclamado como cura milagrosa. Pero cada uno no resultó ser más eficaz ni menos brutal que el anterior. Al avanzar el siglo XX, la psiquiatría continuó buscando legitimidad al transformarse en disciplina médica. Pero solo lograron crear formas más eficientes para infligir tortura mental y física y la muerte. Un legado que ha continuado hasta la psiquiatría moderna con su modelo médico más redituable hasta hoy, la drogadicción masiva de millones de personas. Pero para lograrlo, los psiquiatras primero tenían que destrozar una de las creencias más preciadas de la humanidad, decretando que la gente no era lo que pensaba que era. Universidad de Leipzig, Alemania, 1879. El profesor Wilhelm Wundt experimenta con los sentidos humanos. Wundt declara que los pensamientos, personalidad y comportamiento del hombre no son más que reacciones químicas del cerebro. Estudiantes de todo el mundo se reunieron para estudiar la nueva definición del hombre por Wundt como un organismo sin alma. El espíritu de la época lo resumió el filósofo alemán Friedrich Nietzsche. Siguiendo la teoría de Wundt, el ruso Ivan Pavlov experimentó con animales buscando métodos de modificar el comportamiento. Los primeros sujetos humanos de Pavlov fueron niños. Les perforaba la mejilla para reunir y medir su saliva. La idea de que se podía controlar el comportamiento con condicionamiento repetitivo se conocía como conductismo. El sucesor de Watson, el psicólogo de Harvard B.F. Skinner, creía que todo comportamiento podía manipularse para adaptarse a cualquier fin que el psicólogo conductista buscase. Quizás su experimento más famoso era la caja de Skinner. Durante casi un año, Skinner aisló a su hija en una caja, similar a las que se construyen para las ratas. Hoy, el Instituto Nacional de Salud Mental de Estados Unidos paga casi $40 millones al año del dinero de los contribuyentes para la investigación de psicología conductista. Un total de $19.000 millones desde 1948. Con esos fondos, los psiquiatras aplican las mismas técnicas de condicionamiento desarrolladas por Pavlov, Watson y Skinner. Un buen ejemplo, un centro de detención juvenil donde se conecta a los niños a baterías de 270 voltios y se les dan choques en la llamada terapia de aversión.
Otras técnicas incluyen el administrar electrochoques para tratar el desvío sexual, el lanzar fuertes impulsos magnéticos al cráneo para interrumpir la actividad cerebral y el disparar alto voltaje a través de electrodos implantados quirúrgicamente para reprimir el comportamiento problemático, lo que cuesta hasta $100,000 por paciente. Y mientras esta ciencia sin alma llegó a técnicas de modificación del comportamiento que aún generan miles de millones de dólares en investigación y tratamientos, también cimentó otro movimiento psiquiátrico que causaría la muerte de millones de personas. Aunque nunca se ha probado que sea más que una teoría, a principios del siglo XX, la eugenesia se había extendido a casi 30 países, de Inglaterra a Brasil, México, Suecia, Rusia y en particular Estados Unidos, donde la esterilización forzada se practicaba ampliamente. Hitler particularmente admiraba al eugenicista americano Madison Grant. Hitler proclamó que el libro de Grant, La desaparición de la gran raza, era su Biblia personal. En su libro Mi lucha, Hitler aclamó la eugenesia como la ciencia que reconstruiría Alemania. Dem ist es nicht erlaubt, seine Krankheit an seine Kinder weiterzugeben. Das Recht auf persönliche Freiheit wird durch seine Pflicht, die Rasse zu beschützen, eingeschränkt. Su plan era sencillo. Primero, convencer al público que los débiles mentales querían escapar de la carga de su existencia, pero no podían expresarlo, y que matarlos era un acto piadoso. Luego, extender la definición de inferior para incluir a los testigos de Jehová, judíos, gitanos, homosexuales, todos indignos de vivir. Los psiquiatras produjeron películas de propaganda, conocidas como películas de matanza nazi, proyectadas en los 5.300 cines de Alemania. El asesinato se probó en hospitales psiquiátricos de Alemania y luego llegó a los campos de concentración, con los psiquiatras alemanes más importantes como verdugos. Paul Mischel, el director de T4, declaró: Das Aussortieren in den Konzentrationslagern lief etwa genauso ab wie in den Nervenheilanstalten. Und mit selbigen Erfassungsbögen. Después de la rendición nazi, se realizó un tribunal internacional de justicia para enjuiciar a la psiquiatría por sus crímenes de guerra. Pero los psiquiatras americanos, temiendo un golpe permanente al futuro de la psiquiatría, intervinieron, echándole la culpa a unos cuantos psiquiatras alemanes. Lo que empezó como un plan psiquiátrico para eliminar a la indeseable humanidad, ahora se ha esparcido por el mundo civilizado y fue responsable del asesinato de 11 millones de personas. Los psiquiatras, nunca llevados ante la justicia, como verás, continúan promoviendo la eugenesia en todo el mundo. Y hoy vemos los resultados en el racismo, la miseria humana y el conflicto social sin fin. Ustedes han podido ver en esta secuencia de este video la estafa de la psiquiatría. La estafa de la psiquiatría. Es decir, la psiquiatría no da soluciones a las enfermedades mentales. Solo lo único que da es paliativos y sigue drogando a las personas. Bueno, saque usted sus conclusiones de lo que ha visto en este video. Y vamos a seguir viendo en este programa Impacto Profundo más videos sobre lo que es la psiquiatría, no solamente en el Perú, sino en el mundo. Y sobre todo el referente principal, que ahorita es Estados Unidos. Pasamos a nuestro corte comercial y seguimos con nuestro programa Impacto Profundo. Amigos, de repente ustedes han quedado impactados con los videos o con el video, mejor dicho, que hemos visto anteriormente. Ahora vamos a ver otro video sobre lucrando en el tema de la psiquiatría. Es decir, este lucro que ustedes van a ver se ve a nivel de las empresas farmacéuticas. Es decir, nos venden una idea de plenitud, paz, serenidad, nos dan de repente diazepam para tener un buen sueño. Y estos son comerciales que también vamos a apreciarlo en este video. No son propagandas de este canal. Simplemente son secuencias que se ha extraído de los innumerables comerciales que hay en Estados Unidos sobre incluso darle
los médicos generales un Alpas, de repente muchos de ustedes han escuchado el Alpas, el clonazepam para poder dormir, de repente mi novia me ha abandonado, tómate un antidepresivo, pero las consecuencias no es tomarse el antidepresivo ahora, sino las consecuencias son ¿qué es lo que me va a pasar mañana? ¿Cómo va a estar mi estado de ánimo mañana? Y eso vamos a ver en el siguiente video que vamos a pasar, que es drogando por lucro. Drogando por lucro. Es decir, los psiquiatras aprovechan su condición de médico para drogar a las personas. Veamos el siguiente video. Por $12 de electricidad, solo los psiquiatras de Estados Unidos generan un ingreso de $5.000 millones. Pero la siguiente cura milagrosa que los psiquiatras agregaron a su arsenal les dio más dinero que nunca, ya que es más rápida, más barata y puede convertir a cada hombre, mujer y niño en un paciente de por vida. A principios de los 50, los psiquiatras descubrieron su siguiente cura milagrosa. Una sustancia química originalmente creada para matar parásitos en los cerdos. Su descubrimiento entorpecía la función cerebral de un modo similar al de meter un punzón en la cuenca del ojo. Era un viejo tratamiento con un nuevo disfraz. With the advent of these new tranquilizing drugs, it seems not too much to say that we're on the verge of an entirely new era in the treatment of mental illness. Nombrándola lobotomía química, el psiquiatra canadiense Heinz Lehmann describió el Thorazine como una píldora fácil de tomar, con el mismo efecto que la psicocirugía, pero sin ensuciar nada. Thorazine provided psychiatry with the entry into mainstream medicine. It had its magic bullet. If I'm a psychiatrist and I have to spend an hour talking to someone in psychotherapy, there's only so much I can charge for that hour. But if I can come in, give you a pill, and send you back out in 15 minutes or 10 minutes, that's a much more efficient use of my time monetarily. Lo que los psiquiatras no le contaron al público era que el Thorazine causaba una condición neurológica atroz, conocida como disquinesia tardía. And that's a neurological syndrome where you have muscle twitches, abnormal jerks, which are uncontrolled, and they either last for a long time or sometimes they're permanent. So that's very clear, very well recognized long-term or permanent brain damage from these medications. Mr. Blount has virtually no signs of his original illness now. The signs that the movements of his mouth are completely side effects of the drugs that he was on for 20 years. Mr. Blount is quite rational. He understands what's going on. And if you're patient, he can carry on a very rational conversation with you. Even when you remove the drug, it may still remain. It means you have caused a permanent disabling of the brain. In the late 50s, you get the first signs of it, people starting to worry about it. But it's not until the late 70s that psychiatrists start warning their patients about it. 20 years. El fabricante del Thorazine, SmithKline French, tenía buenas razones para ocultar la mala noticia. Tan solo el primer año, su inversión tuvo un rendimiento del 3000%. Con el público y la prensa sin conocer los severos e incapacitantes efectos secundarios, médicos y psiquiatras prominentes se reunieron en Puerto Rico para sentar las bases para difundir las drogas psiquiátricas en el futuro. El psiquiatra Nathan Klein escribió lo siguiente en el informe final de la conferencia. The present breadth of drug use may be almost trivial when we compare it to the possible number of chemical substances that will be available for the control of selective aspects of man's life in the year 2000. El Dr. Klein encabezó un movimiento que inundó con nuevas drogas psiquiátricas maravillosas el mercado mundial, apoyado por una masiva máquina publicitaria que gastó cientos de millones de dólares. La psiquiatría era ahora una industria de narcotraficantes. Para 1970, la Asociación Psiquiátrica Americana dependía tanto del dinero de las compañías farmacéuticas que el 30% de su presupuesto anual venía de anuncios de estas en sus revistas oficiales. So we had money flowing to trade organizations, we had money flowing to the doctors,
and to their journals. Well, we all know that that is going to influence how they think. The majority of National Institute of Mental Health and National Institute of Health scientists are getting more money from drug companies on the side than their tax-based salary. Con tanto dinero por ganar, todo lo que los psiquiatras necesitaban era una teoría científica para justificarlo. ¿La solución? Un informe oficial que declaraba que todos los problemas mentales derivados del llamado desequilibrio químico del cerebro requerían drogas para corregirlo. This chemical imbalance is one of the greatest fallacies ever foisted upon patients and the public. There is no chemical test to show an imbalance related to any psychiatric disease, whether it's depression, anxiety, what have you. The chemical imbalance is for the benefit of the psychiatrist. It has to be there so that psychiatrists can treat it. Pero las fraudulentas teorías del desequilibrio químico no podían ocultar las crecientes pruebas de efectos secundarios comunes y aterradores, como la akathisia. Akathisia is like an extreme inner nervous agitation. People describe it as wanting to crawl out of their own skins. And this happens with great frequency, and it is absolutely, totally well understood to be associated with suicide and violence and homicide. Tras años de informes de esos efectos secundarios e incontables casos de violencia, automutilación y muerte, en 1991, especialistas en salud, legisladores y el público finalmente obligaron a la FDA a ordenar una investigación. I know with absolute certainty that if Charles had any idea of the side effects of Prozac, he would never have taken it. I had two sons, David Lee, age 8, Billy 16, wife 20 years, all gone. I'll tell you why. After being on Prozac for 21 days, my wife shot and killed both of these two boys right here. She turned the gun to herself and shot herself twice. I took the 9mm automatic, sat down on the bed and put the gun to my head, and I blew a 4-inch hole out the back of my arm instead of my head. Thank God I was a lousy shot. Had someone looked further into Prozac, steps could have been taken to avoid it. Lo que se suponía que fuera una sesión imparcial era un panel de psiquiatras que en su gran mayoría tenía lazos financieros con las compañías farmacéuticas. They basically couldn't find an expert, a doctor, a psychiatrist, at a leading medical school who basically in some way or another didn't have a consulting agreement, hadn't taken money from the pharmaceutical companies. I do not find from the evidence today that there is credible evidence to support a conclusion that antidepressant drugs cause the emergence and or the intensification of suicidality and or other violent behaviors. 500 deaths, 33 murder cases, and over 20,000 adverse side effects. Would you like to tell me why this drug is still on the market? Is there an alliance, an unholy alliance between the psychiatric community, the pharmaceutical industry, and the FDA? And the answer is yes. Esta alianza deshonesta se hizo muy evidente en 1997, cuando las compañías farmacéuticas persuadieron a la FDA a que se les permitiera anunciar directamente al público. Con los psiquiatras proporcionando aprobación médica, en solo 3 años, la venta de drogas psiquiátricas se disparó casi 2 veces y media. Cuando el número de víctimas de la violencia y el suicidio subió hasta las nubes, la indignación del público obligó a la FDA a publicar etiquetas con advertencias sobre los antidepresivos. Pero para entonces ya habían pasado 13 años, se habían hecho miles de millones de dólares y los psiquiatras comercializaban sus nuevas drogas milagrosas. Más del 8% de la población mundial ha tomado drogas psiquiátricas, basadas en ciencia falsa y respaldadas por gente comprada que regulan las drogas. Sus dañinos medicamentos logran utilidades brutas de casi 27.000 millones de dólares al año. Y mientras los psiquiatras encontraban una forma de diagnosticar y drogar a cada habitante del planeta, en otro frente, continuaban su asalto contra nuestras libertades más personales. Los psiquiatras exigen el derecho absoluto a determinar qué es lo mejor para el llamado enfermo mental. Después de todo, el enfermo mental está loco y no es capaz de evaluar su propio tratamiento.
Para hacer cumplir su autoridad sobre los demás y mantener sus hospitales llenos a niveles redituables, los psiquiatras usan un método llamado internación involuntaria. ¿Quiénes financian el drogar por lucro? ¿Quiénes financian a los psiquiatras el drogar por lucro? Usted lo ha visto. Quien lo financia son las empresas transnacionales farmacéuticas, las que con un simple estado de ánimo, pues usted cataloga para el libro, el DSM-5, que es el libro que usan los psiquiatras para diagnosticar enfermedades mentales. Si mañana yo tengo una ligera depresión, ya estoy catalogando dentro del tema de la psiquiatría. Para ellos es así. Si tengo un niño un poco movido, que no se anda quieto, pues ya estoy catalogándolo como un niño con TDAH, es decir, trastorno de atención e hiperactividad. Esto es un crimen, señor. Sobre todo estar comenzando a drogar niños tan pequeños. Y a veces he visto en Lima campañas: lleve a sus hijos para ser diagnosticado con TDAH. Señores, un niño un poco movido, un poco hiperactivo, no lo podemos controlar sin estarle dando medicamentos psiquiátricos. Y lo vamos a ver en los siguientes videos que usted va a ver. Entonces, nuestro análisis sobre este video, o lo que hemos visto en este video, es realmente alarmante. Y tome en cuenta usted, si al momento de que tenga que decidir ir a un psiquiatra o no, piense bien lo que debe o no hacer por cuestión ya de su propia salud. Y en todo caso, si usted elige ir a donde estos señores o de estos médicos, primero, prepárese bien, revise bien qué es lo que le están dando y el tratamiento que le quieren aplicar. Pasamos a una pausa comercial y volvemos con nuestro programa Impacto Profundo. Bueno amigos, aquí en nuestro programa Impacto Profundo por Valente Cablevisión, canal 98, tocando temas de interés. Sobre todo ahorita estamos tocando el tema de la psiquiatría, ya que muy pocos canales, yo que tenga referencia en el Perú, solamente una vez han tocado el tema de la psiquiatría, en Canal 11 si mal no me acuerdo, y el segundo programa sería este, que está tocando el tema específicamente sobre la psiquiatría y los efectos de esta profesión en la salud de las personas. Y pasemos a un tema interesante: los niños en la mira de la psiquiatría. Y lo que estaba comentando anteriormente, he visto campañas en Lima sobre TDAH. ¿Y qué quiere decir esto? Es decir, se está buscando de una u otra forma, entre comillas, decirle una solución, darle una solución a los padres para tener un hijo adormitado. Quiero tenerlo tranquilo, lo voy a drogar para que esté tranquilo. O sea, no juegue el muchacho, o sea, no corra, no haga nada, esté ahí quieto. Señores, hay que ver otras soluciones. Yo creo que estar drogando a un niño no es la mejor solución. Y ustedes van a ver cómo es que los niños están en la mira de la psiquiatría, empezando por el tema del TDAH. Y esto es bastante alarmante y lamentable. Y hay que tener cuidado en nuestro país. Y esto que estoy pasando ya son alarmas. Alarmas que hay que tener en cuenta sobre si nosotros como padres debemos de llevar a nuestros hijos con la supuesta hiperactividad a un psiquiatra o no. Porque de repente es un tema que podemos solucionar, lo mandemos a hacerle deporte. Llevémoslo a la playa, que se ponga a jugar. Póngase usted, señora, a jugar con su hijo. De repente el niño quiere más atención y usted no le está dando la debida atención, no se pone a jugar con su hijo. No, ya estoy viejo, estoy cansado, señores. Voy a tener un hijo o me olvido que estoy cansado. No lo voy a estar drogando para tenerlo quieto. Entonces, hay que pensar en eso. Y como ya la psiquiatría está redefiniendo enfermedades mentales, creando enfermedades mentales, no olvidemos que incluso la psiquiatría, en sus famosos libros para el diagnóstico de enfermedades, la homosexualidad estuvo dentro de estos libros, que obviamente por presión de la comunidad gay fue retirado como enfermedad mental la homosexualidad. Entonces,
¿Estos diagnósticos dados por la psiquiatría deben ser considerados pues válidos? ¿Son ciencia? ¿O en qué podemos catalogar la psiquiatría? Bueno, pasemos al video. We have swallowed all manner of poisonous certainties fed us by our parents and school teachers. If the race is to be freed from its crippling burden of good and evil, it must be psychiatrists who take the original responsibility. La declaración de Brock Chisholm ejemplifica la arremetida psiquiátrica directa contra nuestro sistema escolar. They actually said that the purpose was social control. Not to pass on knowledge, not to give him something so that he can go into the world of work. En 1950, psiquiatras y psicólogos de todo el mundo se reunieron en la Casa Blanca para proponer una reorientación total del sistema público escolar. The White House Conference on Mental Health in the 1950s was a landmark that served to bolster the idea that schools would serve their communities better as mental health clinics than they would as institutions of learning. In the early 60s, the world of psychiatry started to really go places in this country. Little by little, it came into our schools, our educational system. Y para 1965 se convirtió en ley. Se les dio luz verde a los psiquiatras para que etiquetaran y drogaran a los estudiantes al por mayor. A child is labeled ADD or ADHD the minute he can't sit still for a 10-15 minute period of time, or he talks constantly or ignores the teacher completely. That will get him and earn him an ADD or ADHD label. En 1987 se etiquetaba libremente a los niños con el trastorno del déficit de atención e hiperactividad TDAH. En un año se diagnosticó a 500,000 niños americanos con este trastorno. Para 1994 esa cantidad se había elevado a 4.4 millones. Como respuesta a la alarma pública generalizada por la aparente epidemia de enfermedad mental, los Institutos Nacionales de Salud, financiados por el gobierno de Estados Unidos, reunieron un panel de prominentes médicos y psiquiatras para explicar a los padres y educadores exactamente qué era el TDAH. I would like any member of the panel to describe a typical ADHD in terms of symptomatology. Mark, would you like to? Since you see them in your practice. I think the panel has been frank, and the difficulties here are immense in terms of these. It is hard. It's very hard to know how to answer this question. They cannot, even when. They are as if driven by a motive. There are some good clinical descriptions. And I think, I think part of the problem is the profession keeps changing the diagnosis. At this time, we do not have a diagnostic test for ADHD. Therefore, the validity of the disorder continues to be a problem. Pero esta escandalosa admisión no detuvo a los psiquiatras de las escuelas. 2 años después, el número de estudiantes americanos diagnosticados con el TDAH se elevó a 6 millones. Hoy, a 20 millones de niños en el mundo se les ha etiquetado con algún tipo de trastorno de aprendizaje, un diagnóstico a menudo hecho en cuestión de minutos. We would sit behind a two-way mirror along with the parents. We would then look at the child. We would do small manipulative activities with them to see where their deficit was. It was wrong what we were doing. We were
looking at a 5-minute glimpse of this child's life and saying, okay, here you go. Here's a little pill, take it, you'll be fine. Esas pildoritas como Ritalin, Adderall y Concerta las clasifica la Administración para el Control de Estupefacientes de Estados Unidos como sustancias muy adictivas, igual que la cocaína, la heroína y la metanfetamina. When I was on the Ritalin, it made me just feel like totally different, like I wasn't even who I was. I was, flipping out, was twitching, going crazy. I felt like I was out of it all the time, like I wasn't there, I wasn't human. You're just a zombie, pretty much. Not, you do what you can just to get by and just don't do anything extra. My mother never teased me, but she thought I really had ADHD and I was wrong, and I had something wrong with me. So I thought she'd feel bad and feel sorry for me if I died, but then again, I thought that she would miss me a lot, and I also love her a little more than I wanted to kill myself. And so I stopped when I realized that. La abundancia de medicamentos recetados creó una nueva fuente de ingreso para los chicos: vender sus medicamentos a sus compañeros. It's called kitty cocaine. They take the Ritalin and they just repackage it and they sell it on campus to the kids because it's like speed. I figured if I was gonna do drugs, I might as well make it worth it. And I ended up doing street drugs, and then I ended up getting into it really bad. We're looking at marijuana and other things as being gateway drugs, and actually the so-called medications are a greater gateway drug. The Ritalin drugs are backfiring big time because if the child is already disruptive and he takes cocaine, he's going to be a lot more disruptive after he's taken it. It is not going to calm him down. Boom, she got on the drugs and her personality changed, her behaviors changed, they became erratic and dark and violent, and it was just a nightmare. He kept having adverse reactions, becoming very, very angry. He could not control his behavior, he couldn't control his temper. He was on 5 different psych meds, Prozac and lithium, and he was 7 years old. And he was unable to function. He would have rages and then crying and all kinds of just violent rages, grabbing knives and all of this. The list includes 15-year-old Kip Kinkle withdrawing from Prozac when he shot 22 classmates, killing 2 after murdering his mother and stepfather at his home in Springfield, Oregon. 18-year-old Jason Hoffman on Effexor and Celexa. He opened fire at his California high school, wounding 5. 15-year-old Sean Cooper on a mix of antidepressants when he shot students in Idaho. And 17-year-old Eric Harris on Luvox when he and partner Dylan Klebold killed 12 classmates and a teacher in the bloodiest school massacre yet, Columbine. Y todo esto eclipsa la mismísima razón de que los niños acudan a la escuela en primer lugar, para recibir una educación. Desde 1970, Estados Unidos ha caído del 9º al 28º lugar en el mundo académico. Durante ese mismo periodo, el número de estudiantes americanos etiquetados con trastornos de aprendizaje se disparó y la venta de drogas para el TDAH se multiplicó 32 veces. En poco más de un siglo, la psiquiatría se ha infiltrado en la sociedad a escala global. Y no fue un accidente. Para implementar su plan maestro, los psiquiatras americanos convencieron al Congreso de Estados Unidos que la enfermedad mental era una amenaza nacional que solo ellos, con un enorme aumento de fondos, podrían resolver. Y así comenzaron los enormes gastos del gobierno de Estados Unidos para la investigación psiquiátrica, que ha escalado de $1 millón al año en 1946 a $1.4 mil millones hoy, un incremento de más de 139,000%. Al esparcirse la influencia psiquiátrica en Estados Unidos, también se esparcía en todo el mundo. Detrás de cada crisis mundial se encontrará la mano de la psiquiatría. Por ejemplo, el psiquiatra serbio Jovan Raskovic, quien exigió la limpieza étnica de croatas y musulmanes debido a su firme creencia en su inferioridad racial. El resultado fue Bosnia en la década de 1990, donde el colega de Raskovic, el psiquiatra Radovan Karadzic,
y el primer ministro Slobodan Milosevic establecieron campos de concentración en los Balcanes, donde una vez más se torturó en masa, se violó y se asesinó a inocentes. Un psiquiatra militar explicó cómo se hizo. Con el condicionamiento de Pavlov de un siglo de antigüedad, unido a las técnicas modernas de control mental, psiquiatras y psicólogos pueden convertir al hombre promedio, e incluso a los niños, en asesinos en masa. El plan maestro de la psiquiatría de infiltrarse en todos los sectores de la sociedad se está convirtiendo en realidad. No tenemos una epidemia de enfermedad mental, tenemos una epidemia de psiquiatría. Se puede y se debe hacer algo al respecto. Bueno, amigos, seguro ustedes han quedado más impactados que yo de lo que están viendo. Y si es necesario, de repente en otro programa, tocar este tema y de repente invitar a algún psiquiatra que nos demuestre si realmente lo que ellos catalogan como enfermedad mental existe o no existe, o solo existe en la imaginación de un grupo de psiquiatras que nos catalogan como enfermos mentales, que ahorita de repente me están catalogando como enfermo mental. Entonces, vamos a tener un programa bastante interesante si es que amerita seguir sacando estos programas. Y usted, de una u otra forma, sale ganando con esto. Sobre todo para que tenga más información y no se deje llevar, porque hay un comentario ahí, otro comentario acá, mejor mi hijo hay que darle esto, mejor mi hijo hay que darle lo otro. Señora, piense, o señor, piénselo bien. Esa es mi conclusión final y hay que tener bastante cuidado. No estamos siendo antipsiquiatras, pero sí hay que dar información a las personas para que tomen en cuenta con lo que se ha visto, para que no se deje sorprender, o no se deje llevar, o no tenga un problema futuro más grande del que ya tiene. Bueno, nos despedimos hasta nuestro próximo programa, aquí en Impacto Profundo, Canal 98, en Valente Cablevisión.